Gracias a Karen, a Carmen por asistir el día de hoy y también a las personas que han venido. Mi nombre es Melissa Tamani y soy parte del colectivo líder de un proyecto nuevo que se ha fundado en Perú este año, que se llama Wikiacción Perú. Este es un proyecto que busca difundir contenido sobre Perú en la enciclopedia libre Wikipedia, pero nos concentramos en tres ejes que son la ecología, el género y la cultura, ¿sí? Lo hemos fundado este proyecto dos wikipedistas, Carlos Brescia y yo, que venimos trabajando ya hace algunos años en Perú con Wikipedia. Carlos organiza una editatón vinculada a los Andes, que se llama Wikiloves Andes, en la que se crean páginas sobre patrimonio natural del Perú. Por mi parte yo dirijo un proyecto que se llama Arte más Feminismo Perú y desde el 2015 hemos estado creando biografías de artistas peruanas para subirlas a Wikipedia. Cada año en marzo organizamos una editatón de arte y feminismo. Vamos a organizar una nueva edición de esta editatón en marzo del siguiente año. Y bueno, con Carlos decidimos unir esfuerzos para visibilizar estos tres temas que nos parece que son importantes para una sociedad como el Perú. ¿No? Que son temas que tienen cada vez más vigencia y probablemente en el futuro la van a seguir teniendo. Wikimujer Perú es el primer evento que organizamos en el enfoque de género del proyecto. Hemos ya organizado actividades en el enfoque de cultura y de ecología, sobre todo en Tarapoto. Y pues con este evento lo que buscamos es un poco potenciar los proyectos de investigación que se han venido dando en los últimos años en el Perú acerca del rol de las mujeres en la historia y en diversos campos también, y tratar de reflexionar acerca de lo que nos dicen esas investigaciones y cómo Wikipedia nos puede ayudar a hacer llegar esta nueva información a una cantidad mayor de peruanos y peruanas, ¿no? Esto con el fin de que las personas en nuestro país puedan conocer mejor su historia en general tengamos una sociedad mejor, ¿no? En el país. Tengo un problema con mi presentación, no la puedo... no puedo... Ahí está. Hay problemas para cambiar de diapositiva. El encuentro 1 de Wikimujer Perú está dedicado al tema de peruanas pioneras de la igualdad. Y decidimos empezar por este tema porque a raíz del bicentenario de la independencia del Perú es que surgieron una gran cantidad de proyectos, tanto del Estado como también ciudadanos, para recordarnos a todos los peruanos el rol que han tenido las mujeres en nuestra historia desde la independencia hasta mediados del siglo XX, ¿no? Uno de estos proyectos es el que ha desarrollado Karen, del cual nos va a contar más el día de hoy. La idea del conversatorio es conjugar un poco la experiencia de Karen desarrollando este proyecto con la experiencia de Carmen, que es una lideresa del movimiento Wikimedia en México y tiene una iniciativa para visibilizar contenido vinculado a mujeres en Wikipedia y ver cómo podemos desde el Perú también hacer un trabajo similar, ¿no? El conversatorio se llama Iniciativas de recuperación de biografías de peruanas pioneras en la igualdad de género y su difusión en Wikipedia. Están llegando cada vez más personas, los voy transmitiendo conforme van llegando. El encuentro es el encuentro 1, esperamos que esto sea un ciclo de encuentros mensuales que empieza en noviembre y la idea es llegar a marzo del 2022 con un panorama más claro de qué hace falta hacer en Wikipedia, ¿no? Con respecto a las biografías o los temas vinculados a las mujeres en general, ¿no? Entonces, este va a ser el primero, esperamos que hayan muchos más y van a ser de diferentes temáticas.
Voy a admitir a 2 personas más que se acaban de unir. Bien, nuestras invitadas son Karen Bernedo y Carmen Alcázar. Voy a presentar primero a Karen para que haga su presentación. Karen Bernedo es curadora, magíster en antropología visual, diplomada en el posgrado de estudios de género por la PUC. Se desempeña como docente en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur. Entre sus más recientes proyectos curatoriales se encuentran Las Primeras, Mujeres al Encuentro de la Historia, presentado por la Universidad, por el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, Emancipadas y Emancipadoras, Las Mujeres de la Independencia del Perú, presentado en el Centro Cultural de España en 2019, y Las Patriotas, presentado en la Sala Larco 770 de la Municipalidad de Miraflores. Recientemente estrenó el documental sobre mujeres y monumentos que lleva por título El Patrimonio Invisible, apoyado por la Universidad de Ciencias Aplicadas, y ha publicado un artículo sobre cine y memoria para el libro Peruvian Cinema of the 21st Century, publicado por Palgrave en 2021. Es cofundadora del proyecto colectivo Museo Itinerante Arte por la Memoria, acreedora del premio de la Fundación Prince Claus en el 2014, y el Premio Nacional en Arte en Favor de los Derechos Humanos, otorgado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Bien, le doy el pase a Karen. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a todas las organizadoras del evento, a Carmen, y les saludo y es un privilegio compartir mesa contigo. Y a todos los presentes, a todos y todas las presentes. Bueno, felicito que existan estos espacios de encuentro que de alguna manera buscan equiparar la forma en la que ha sido contada la historia y que creo que en eso coincidimos todas acá. Voy a compartir pantalla, voy a compartir una presentación. Me dice que no tengo, no tengo posibilidad de compartir, entonces no sé si... Te acabo de hacer host, ahora debes... ya, ahora sí, ya. Acá. Ya está. Como tengo dos pantallas, no sé, se ve una pantalla nomás, ¿no? Ya, gracias. En la computadora tengo dos pantallas, a veces se comparten las dos. Bueno, yo voy a hablar de el proyecto Archivos Impostores para la Recuperación de la Historia y la Memoria de las Mujeres Peruanas. Ese es el nombre completo del proyecto. Es un poco complejo porque la web que aloja a los archivos impostores se llama Archivo de la Mujer Peruana, y de alguna manera lo hicimos así porque no queríamos que la gente vaya con la idea de que eran archivos impostores. Eso lo descubres cuando vas leyendo la web, leyendo de qué se trata el proyecto, ¿no? En fin, ¿no? Pero la idea, de alguna forma, era que se confundan, ¿no? Dentro de la gran serie de archivos que vienen siendo compartidos, recuperados, rescatados, ¿no? Que esos archivos se pierdan ahí, ¿no? Entonces, este proyecto formó parte de los proyectos que ganaron los estímulos económicos para la cultura del año 2020 en la parte de arte para la transformación social, ¿no? Entonces, la idea siempre fue tener también un componente pedagógico y herramientas pedagógicas alrededor de este proyecto. Básicamente, y en resumen, el proyecto se trata de construir, de imaginar, de recrear portadas impostoras, ¿no? Portadas que no existieron, pero que sí, pero todos los hechos que están recreados y retratados ahí fueron reales, ¿no? Hechos protagonizados por mujeres
que nunca fueron portada, quizá nunca fueron difundidos, quizá nunca salieron en el relato mediático y de alguna manera la idea era eso, ¿no? Un poco contrarrestar este relato mediático patriarcal, ¿no? Que ha primado en la prensa. Y cogiendo la estética de la portada, ¿no? Siempre tenemos esta idea en este imaginario de que lo más importante es lo que sale en la portada, ¿no? La noticia del día es lo que sale en la portada. Y revisando justamente para estos proyectos que mencionaste en la presentación que hiciste sobre mí, Melissa, tanto para el proyecto sobre las mujeres republicanas, que es las primeras mujeres al encuentro de la historia, como la muestra que ahora estoy haciendo en el Museo Metropolitano, que se llama Históricas, precursoras de la igualdad en el siglo XX, me hicieron revisar muchos archivos precisamente de la etapa republicana, que es la etapa que contempla este proyecto, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de algunas cosas, ¿no? Y sobre eso es la exposición que quiero hacer ahora, ¿no? Esa ruta a través de la cual llego a hacer o conceptualizar los archivos impostores. Este proyecto ha sido realizado con Carlos Risco. Él ha hecho la parte visual, digamos, yo he conceptualizado las portadas y él las ha materializado, pero hemos conversado mucho. Él ha sido un aliado muy importante en los últimos proyectos sobre mujeres que he venido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que me viene a la mente, y por eso quiero traer esto como ejemplo, es quién cuenta la historia y cómo se cuenta la historia, ¿no? Entonces yo revisaba las revistas ilustradas de 1921, ¿no? De julio de 1921. ¿Qué pasaba en julio de 1921? Bueno, el centenario de nuestra independencia, ¿no? Y ahí cómo aparecemos las mujeres. No aparece ninguna mujer protagonista de la gesta de la independencia. Aparecen puros hombres, ¿no? Militares, los caudillos de las rebeliones. Y las mujeres del ayer, ¿no? Porque esta es la limeña de ayer y la otra es la señorita que es la limeña de hoy, ¿no? Son representadas la mayoría como, es la tapada limeña, ¿no? Hay mucho alrededor de la tapada limeña, ¿no? Entonces me puse a pensar en esta figura y en cómo la describen los cronistas europeos, cómo salen en los relatos de los hombres, por ejemplo, Ricardo Palma también habla sobre ellas, y cómo son sexualizadas, fetichizadas, erotizadas, ¿no? Cómo nosotros, hasta nuestros días ha llegado la idea de que la tapada limeña es un sinónimo de persona o de mujer conservadora. Y era absolutamente todo lo contrario, ¿no? Fue una figura transgresora, las tapadas fueron prohibidas por edictos durante siglos y sobrevivieron a siglos de prohibiciones. Y no solamente eso, sino que la tapada limeña, gracias precisamente a esta tapadura, esta veladura, que no se le veía la cara, se sentía más libre en una época en la que la mujer no transitaba en el espacio público a relacionarse con otros, ¿no? Entonces acá hay algunos óleos de Rugendas que grafican a estas tapadas, ¿no? Estéticamente, igual que el dibujo de Sabogal, son erotizadas, ¿no? Son sumamente erotizadas, fetichizadas y sexualizadas, ¿no? Igual sobre la forma en la que se habla de ellos en los cronistas europeos, los cronistas viajeros, los cuadros que se pintan sobre ellas con esta cintura reducida, ¿no? Las curvas que siempre están presentes, ¿no? El gesto sensual. Y quería comparar dos formas de escritura de la misma historia, ¿no? Una que escribe un hombre y otra que escribe una mujer, que es Flora Tristán, que también habla de ellas, ¿no? Entonces el primero precisamente tiene va hacia este lugar, ¿no? Yo no sé si leen la pantalla, pero voy a leer la cita. Dice: el movimiento diario se coloreaba de infinitos matices. Gracias a las tapadas se volvía a encontrar ahí, a pleno sol, el atractivo picante y el encanto misterioso de un salón de baile de máscaras. No nos cansábamos de admirar esos trajes raros en medio de los cuales el vestido europeo, hay que confesarlo, hacía muy triste figura. Ese vestido en el Perú no es sino el índice de una condición elevada y el limeño se siente feliz cuando puede dejar el poncho para seguir las modas francesas. Las mujeres se resisten felizmente a esa influencia extranjera y se las ve ostentar con una encantadora coquetería en medio de todos esos peruanos vestidos a la europea, las irresistibles seducciones del traje nacional, ¿no? Entonces ahí hay una
exotización bastante fuerte, ¿no? De las tapadas. Mientras Flora Tristán, ¿no? Al mismo tiempo, ella escribe también en Peregrinaciones de una paria. Flora Tristán, una pionera, ¿no? Una protofeminista, una mujer que es de avanzada para su época, ella describe, ¿no? Después de lo que acabo de escribir sobre el vestido y los usos de las limeñas, se concebirá fácilmente que deben tener un orden de ideas diferentes al de las europeas, quienes desde su infancia son esclavas de las leyes, de las costumbres, de los hábitos, de los prejuicios, de las modas, de todo, en fin. Mientras que bajo la saya, la limeña es libre, goza de su independencia y se apoya confiadamente en esta fuerza verdadera que todo ser siente en sí cuando puede proceder según los deseos de su organismo. La mujer de Lima, en todas las situaciones de su vida, es siempre ella. Jamás soporta ningún yugo. Soltera, escapa al dominio de sus padres por la libertad que le da su traje. Cuando se casa, no toma el nombre del marido, conserva el suyo y siempre es la dueña de su casa. Cuando el hogar la aburre, mucho se pone su saya y sale como lo hacen los hombres al coger su sombrero. Procede en todo con la misma independencia de acción. Entonces, esta es la descripción que hace Flora Tristán, que sí identifica esta independencia, esta libertad, probablemente también exagera, ¿no? Porque estamos hablando de que eso lo escribe en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, ella tiene una visión y una proyección bastante progresista para la época y abierta, y una lectura que le da agencia, que le otorga agencia a las mujeres tempranamente para la época, ¿no? Y sin embargo, el relato de Flora Tristán ha sido totalmente invisibilizado y lo que ha primado han sido los relatos que han escrito los hombres, que han impregnado los hombres sobre las tapadas limeñas. Uno de ellos es Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Entonces eso me hizo pensar en una primera cosa que sirvió mucho para los archivos impostores, que es mirar siempre quién cuenta la historia, ¿no? La interpretación de esas hazañas, ¿no? El mismo hecho, quién lo está contando y cómo lo están contando, ¿no? Entonces eso me lleva a lo siguiente, ¿no? Y es la independencia y es esta efervescencia por el bicentenario que tenemos ahora. Y pensando en todas estas discusiones que ahora tenemos sobre cómo ha sido invisibilizada la mujer, me pongo a pensar que eso es bastante paradójico. Bueno, en este cuadro, bueno, también se puede notar que no aparecen mujeres, que la única mujer que aparece en el primer plano y dentro del público es una tapada, precisamente, ¿no? Y que, bueno, esta es la imagen que nos ha quedado grabada como en piedra de la independencia. Si decimos independencia del Perú, es esta imagen de hombres blancos, curas, militares, ¿no? Y que no hay indígenas y no hay mujeres, ¿no? Pero bueno, para no desviarme, que ese es otro tema, no hablar del cuadro de Juan Lepiani, me doy cuenta que el primer reconocimiento importante y además grande que se le da a las mujeres por el número de mujeres beneficiadas se da al inicio de la República, ¿no? Entonces hablamos de las mujeres invisibilizadas y tú dices, ¿cómo? Si en 1822 se condecora más de 188 mujeres. Nunca en el Perú se ha condecorado tantas mujeres, ¿no? Por sus acciones valerosas con la Orden del Sol. Esto quedó en nada, no volvió a ser política pública, no se hicieron fechas conmemorativas, ¿no? Y este hecho no ha sido recuperado sino hasta ahora. Entonces, nuevamente, ¿cómo se cuenta la historia y cómo se interpretan esas hazañas, ¿no? Que esa es otra cosa interesante de ver. Entonces, el decreto lleva por título Al patriotismo de las más sensibles, ¿no? Que era la inscripción que tenías que ponerte en la banda de seda que correspondía a la condecoración que San Martín le estaba otorgando a estas patriotas. Entonces, para leer unos fragmentos del decreto, que para ilustrar mi punto de vista, San Martín dice, ¿no? El sexo más sensible naturalmente debe ser el más patriota. El carácter tierno de sus relaciones en la sociedad, ligándolo más al país en que nace, predispone doblemente en favor todas las inclinaciones. Las que tienen nombres, expresión de madres, esposas e hijas, no pueden menos que interesarse con ardor en la suerte de la que son objeto. Luego habla el bello sexo del Perú, cuyos delicados sentimientos revelan sus atractivos, ¿no? Y en fin. Entonces, cuando le dan esta condecoración a 188 mujeres, estamos hablando de mujeres que inclusive han participado en
en campos de batalla, ¿no? En Manuela Sáenz, en la batalla de Pichincha, en la batalla de Ayacucho, y estamos hablando de mujeres que articularon corredores de espionaje, que donaron sus fortunas, ¿no? Que arriesgaron sus vidas, ¿no? Y sin embargo, este primer reconocimiento estatal interpreta sus hazañas como que son patriotas porque son buenas madres, son buenas esposas y son buenas hijas. Es interpretado desde ahí, ¿no? ¿Cómo no va a ser el bello sexo, el más delicado, el más patriota? Entonces hay un ideal romántico que impregna este hecho y que de alguna manera desactiva el potencial político que tienen ellas, ¿no? Porque están transgrediendo precisamente esos roles donde San Martín las está encasillando. Bueno, esa es una lectura. Sin embargo, este reconocimiento hay que entender que fue hecho en 1822 desde otro horizonte cultural, otro horizonte de sentido, y hay que reconocer que es el único que se hace en casi 2 siglos de vida republicana y por eso es importante también, ¿no? Entonces eso va a derivar a una suerte de desviaciones también, ¿no? Que van a haber en relación a las interpretaciones de mujeres de la historia, y aquí tenemos a esta fotografía icónica de la madre patria de los estudios de los hermanos Curret, que es traído de la revista Mundial, ¿no? De estas procesiones cívicas, donde habían muchas señoritas de sociedad que se vestían de madre patria, ¿no? Y que eran fotografiadas por los hermanos Curret, ¿no? Y que se han vuelto fotografías icónicas que circulan hasta hoy, ¿no? Entonces, nuevamente, una madre patria vinculada a un ideal europeo, ¿no? El rol de la maternidad, y no hay mujeres indígenas tampoco en esas representaciones. Tanto es así que, bueno, hasta en un artículo del año 2020 para ilustrar a las mujeres de la independencia, colocan la fotografía de una madre patria, de alguna manera, de una mujer anónima, ¿no? Que encarna más bien un ideal, es una alegoría, más allá de una protagonista con nombre propio. Entonces, lo mismo va a ocurrir en el centenario, ¿no? Hablamos de fines del siglo XIX, de la madre patria, y luego me reviso pues todos los archivos del centenario de la independencia, a ver cómo aparecemos las mujeres, y me doy con la sorpresa que sí, aparecemos en varias portadas, en varias carátulas, todas aparecemos como madre patria, como la justicia, ¿no? Como eh, como la victoria, ¿no? Pero ninguna protagonista con nombre propio aparece en 1921, ¿no? Son las alegorías, son esta encarnación del ideal romántico. Entonces yo ahí veo también esta desactivación y proyección de valores morales sobre, ¿no? Las hazañas, los protagonismos de las mujeres, una invisibilización, ¿no? Este llenar, ¿no? De alegorías también es una invisibilización. Y lo mismo ocurre, no sé si he traído las diapositivas, bueno, lo mismo ocurre en el espacio público, ¿no? O sea, si miramos el repertorio monumental, escapa un poco al tema, pero solamente quería traerlo rápidamente. Los monumentos que son regalados en el centenario de la independencia en el Perú, también las mujeres aparecemos solamente como alegorías, ¿no? El monumento al combate de 2 de mayo, ¿no? Que es la representación de la Victoria, y el monumento de la Plaza Francia, que es un regalo del gobierno de Francia, que es la libertad. Entonces son los 2 únicos monumentos donde aparecemos las mujeres y aparecemos nuevamente como alegorías, ¿no? Mientras que se inaugura el monumento a San Martín, Manco Cápac, Francisco Bolognesi, pues, ¿no? Todos los hombres sí tienen sus nombres y apellidos bien puestos, ¿no? Entonces sigo revisando la prensa, ¿no? Que es por eso que surge el proyecto precisamente de los archivos impostores, y me doy cuenta pues que las mujeres en el mayor de los casos somos vistas como una colectividad muy orientada también a la señorita de sociedad, ¿no? Entonces, mientras que en este especial del centenario aparece este collage muy famoso también de Curret, que dice flores limeñas, ¿no? Una especie de, además, las flores, ¿no? O sea, también hay este tema de la comparación de la mujer con la flor, ¿no? La delicadeza, etcétera. Flores peruanas, ¿no? Y al costado, pues también una serie de especiales de hombres profesionales. Pero para 1921, que es la fecha de este especial, estamos hablando de que ya hay mujeres universitarias, porque las mujeres pudimos acceder a los estudios universitarios en el Perú en 1908. Sin embargo,
ahí no hay, ¿no? Y los hombres aparecen en las portadas, si se van a una recepción, los hombres aparecen con sus nombres, con sus fotografías, con su quehacer profesional, ¿no? Etcétera. Los historiadores, ¿no? Que si vemos, esta foto de los historiadores siempre la traigo porque si ves quiénes están escribiendo la historia, te das cuenta por qué la historia está escrita de esa forma, ¿no? Ni una sola mujer. A la vez también es interesante ver cómo en estas fotos de Curret que hemos visto, parte del repertorio de las fotos de Curret, también están estas grandes mujeres, ¿no? Soy la Aurora Cáceres, Elvira García García, Clorinda Mato de Turner, Antonia Moreno de Cáceres, María Jesús Alvarado, Teresa González de Fani, todas ellas fueron fotografiadas también por el estudio de los hermanos Curret, y gracias a eso los conocemos. De hecho, ustedes han usado para este conversatorio la fotografía de los hermanos Curret como portada, que es de la educadora Elvira García García, ¿no? Que es bastante importante, y yo justamente sobre ella, sobre esta fotografía, tenía algo que decir, porque me parece bien curioso la estética de esta imagen, ¿no? El corset que ella lleva, que le hace esta cintura, es impresionante. Siempre me ha impresionado esa fotografía de Elvira García García. Y cuando leemos su biografía, que esta mujer ha sido directora pues, de los colegios más importantes del Perú, una educadora de vanguardia, ¿no? Por ejemplo, a ella le debemos que las mujeres podamos hacer educación física, ¿no? Este, cuando, cuando los padres retiraron a sus hijas del Liceo Fanning, cuando ella implementó, ¿no? Los primeros cursos de calistenia para mujeres, en fin, ¿no? Y ha sido directora del Educandas de Cusco, del Primer Colegio Nacional de Mujeres, de varios liceos, en fin. Y me sorprendía que por qué no habían fotografías de mujeres trabajando, ¿no? Trabajando en sus oficinas como si hay de hombres. Y encontré una foto de Elvira García García en su escritorio en el Colegio de Educandas, una fotografía muy deteriorada que está en un libro de la Biblioteca Nacional muy antiguo, pero me sorprendió que es esta la foto del corset, la que siempre circula sobre ella, ¿no? Y que hay muy pocas fotografías de mujeres trabajando, ¿no? Sí, inclusive en la representación de la imagen, ¿no? Hay ya un corset, ¿no? Entonces, estas fueron unas primeras reflexiones sobre las cuales yo me basé para poder hacer que me dieron las primeras pistas para poder reescribir en el archivo, poder inventar esos archivos, ¿no? Y más allá de criticar los archivos que estamos viendo, cómo podemos recrear un nuevo imaginario, donde las mujeres sí aparezcamos, ¿no? En fin, y es ahí que sale y que surge el proyecto de los archivos impostores. Eso lo voy a explicar después. Entonces, estos archivos que voy a pasarles brevemente para no pasarme del tiempo, son precisamente eso, ¿no? Una reescritura de la historia, ¿no? Una reescritura, no de la historia, porque los hechos que están ahí sucedieron, ¿no? Una reescritura más bien de la interpretación, ¿no? Del relato mediático que representó, sobre todo en la prensa ilustrada, ¿no? Las hazañas de las mujeres, ¿no? En las que, por ejemplo, Clorinda Mato nunca fue portada, ¿no? Nunca fue portada una de las mujeres más importantes, más golpeadas también por su activismo, por su feminismo, ¿no? Que criticó duramente a la iglesia, que muere en el exilio, que le incendian los libros, libros donde ella criticaba duramente a los curas, ¿no? Y de hecho me sorprende mucho que el único busto que existe de ella le hayan puesto un crucifijo en el pecho, ¿no? Cuando Clorinda les comulgaron, pues el arzobispo la hizo que incendien sus libros, ¿sabes? Sin miedo, que es el hecho que retrato en los archivos impostores, ¿no? Que quemen los libros de una de las escritoras más importantes del Perú y que le exilien, pues eso es motivo, ¿no? De que salga en algún periódico, ¿no? En el tema de educación, bueno, el archivo lo pueden ver completo en la página archivodelamujerperuana.pe. Se divide en colecciones, entonces ustedes pueden mirarlo por colecciones, pueden mirarlo por temas, tiene un buscador bastante amplio, ¿no? Entonces hay hechos
concretos en los cuales algunas de las mujeres son protagonistas, otros que son hechos que marcan etapas, que marcan hitos, como puede ser el primer Colegio Nacional de Mujeres que se hace en Lima, ¿no? O la apertura del Liceo Fanning, que significa un poco sacar de la educación de las mujeres, arrebatárselas al clero, porque hasta ese entonces eran las educandas, ¿no? Las congregaciones religiosas las que educaban a las mujeres, ¿no? La primera mujer que puede ir a la universidad, ¿no? Que es un hecho bastante significativo, que sale en páginas interiores de la prensa local cusqueña, pero que en Lima es una noticia que pasa totalmente desapercibida, al igual que Laura Esther Rodríguez Dulanto, que es la primera médica. Ellas, por ejemplo, van a la universidad antes que salga la ley de 1908, ¿no? En el deporte, por ejemplo, también es bien interesante, en el tema de la primera mujer que logra volar un avión ella sola, ella nunca es portada, no aparece ni media noticia sobre la hazaña, sobre lo que logra hacer Carmela Combe, ¿no? Y es bien interesante porque sí aparece Carmela Combe en las noticias, pero porque hay un accidente aéreo donde ella está con un piloto, ¿no? Varón. Entonces dicen, el piloto tal se accidenta y su acompañante Carmela Combe, ¿no? Y la señorita Combe lo acompañaba. Cuando Carmela Combe es una aviadora, es la primera aviadora que existe en el Perú, la primera mujer que logra volar un avión sola, ¿no? Y sin embargo aparece, ¿no? Porque estaba ahí acosado con un hombre. Bueno, hay otro tema que es los hitos del movimiento obrero, en lo cual las mujeres tampoco figuramos mucho, porque inclusive en los periódicos anarcosindicalistas, el mundo obrero es un mundo muy masculino, entonces los temas de las mujeres se ven un poco invisibilizados, ¿no? Y el tema de la política, que es muy interesante, esta es una de las portadas que a mí me gusta mucho, porque también durante años se creyó que la primera alcaldesa del Perú era Anita Fernandini de Naranjo, que es la primera alcaldesa de Lima, y sin embargo, a partir de un rescate de un archivo familiar, el nieto de Dora Madueño encuentra, él sabía que su abuela había sido alcaldesa en 1945 y encuentra los documentos, los discursos, logra encontrar una reseña en el periódico. Y han pasado años, o sea, ¿cómo pueden haber pasado tantos años para nosotros saber quién fue la primera alcaldesa del Perú, ¿no? Y cómo pudimos habernos confundido pensando que era una señora limeña que fue alcaldesa designada además por una junta militar, no por designada democráticamente, escogida democráticamente, porque era de provincia y eso también le hace pensar en el relato centralista limeño, ¿no? Que es bastante grande, ¿no? Entonces también, bueno, hay una sección de feminismo, ¿no? Y también una sección que tiene que ver con las fuerzas del orden y seguridad, que me parece que es un tema bastante por investigar. Es un terreno en el cual falta mucho, creo que las investigadoras miran más el tema cultural y político, ¿no? La producción artística, literaria, ¿no? La política, las pioneras políticas, qué sé yo, ¿no? Pero en este tema, ¿no? Las primeras que hacen servicio militar, cómo las mujeres se abren paso en un mundo tan masculino como puede ser la policía, el ejército, eh, las fuerzas de seguridad, ¿no? Como puede ser las bomberas, las primeras paracaidistas. Yo he investigado un poco por ahí y realmente es un tema fascinante. Nosotras hemos hecho algunas portadas sobre ellas, pero yo creo que es un tema bastante amplio en el cual hace falta seguir investigando desde el enfoque de género, ¿no? Se ha hecho la historia de los bomberos, se ha hecho la historia de la policía, la historia de las Fuerzas Armadas, la historia de la Marina, pero no desde el enfoque de género, ¿no? Porque yo creo que encontraríamos historias bastante particulares y valiosas. Entonces, también hablamos de la independencia a modo de efeméride, porque no se puede hacer sincrónicamente, porque en esa época no había prensa ilustrada. Y nada, yo lo dejaría ahí, porque creo que ya me pasé bastante, y ya, lo demás lo dejo para las rondas de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Estupendo tu participación. Para las participantes les recuerdo que pueden hacer preguntas a partir de este momento a través del chat y vamos a tener un momento para responderlas al final de la charla. ¿Sí? Ahora me gustaría darle el pase a Carmen Alcázar. Primero la voy a presentar.
Carmen es politóloga, feminista y wikipedista. Ella participa desde el 2011 en el Movimiento Mundial de Conocimiento Libre a través de Wikipedia, la Enciclopedia Libre de Internet y los proyectos Wikimedia. Es directora de Wikimedia México y fundadora de Editatona, proyecto de reducción de la brecha de género en Wikipedia, nacido en México y replicado en países de Iberoamérica. Se ha presentado en las principales universidades públicas y privadas de México y distintos recintos para hablar de conocimiento libre, proyectos Wikimedia e inclusión tecnológica. Ha dado conferencias en Argentina, Chile, Hong Kong, Brasil, acerca de la brecha de género en la tecnología. Ha escrito artículos en publicaciones especializadas como XRDS, Crossroads, de la Asociación lo voy a leer en inglés, The Association of Computing Machine Magazine for Students, en genderit.org, y Latinoamérica in a Glimpse, de APC y la ONG Derechos Digitales de Chile. Ha sido facilitador en el curso Mujer, Poder y Medios del The Knight Center at the University of Texas en Austin. Le doy el pase a Carmen. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de poderles compartir un poco pues de los orígenes de Editatona, este proyecto, y bueno, por qué salió a la luz. Voy a compartir mi pantalla. Creo que me tienes que poner como host. Ok. Karen, ¿podrías pasarme el host a mí, me parece? Y yo se lo paso a Karen. Al costado de mi nombre, Wikiacción Perú, ahí hay una opción para hacerme host. Ok, gracias. Listo, Carmen, ya puedes compartir. Y estás en mute. Perdón. Ya acabé. Era para ver si me estaban escuchando. Bueno, que alce la mano a quien no le ha pasado esto en esta pandemia. Pero bueno, justo lo que les quería, o lo que estaba diciendo antes de desmutearme, era que quiero contarles sobre Editatona, cómo este proyecto, nacido en la Ciudad de México, pero replicado por la necesidad en muchos otros países de habla hispana. ¿Por qué salió? ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que nos motivó a realizarlo? Entonces, tengo algunas diapositivas, la verdad es que no quiero hablar muchísimo, aunque soy experta en hablar muchísimo, pero la idea es como que después tengan preguntas y podamos resolverlo. Bueno, lo primero, esta portada de la presentación, esta es una manta que hicimos algunas mujeres wikipedistas en la Ciudad de México en 2018, creo, se hizo una gran marcha contra la violencia hacia las mujeres en abril. Fue una marcha como nunca antes había habido, ¿no? De mujeres en la Ciudad de México, y pues algunas wikipedistas salimos en un contingente hablando de pues violencia, toda la violencia que vivimos las mujeres en distintas acepciones, ¿no? Pero en el caso de Wikipedia y en el caso de la historia de la humanidad, sabemos y tenemos claro que la invisibilización de las mujeres en la historia también es violencia. Entonces, justamente con esta manta que hicimos con nuestras manitas y por eso no se ve tan bonita, salimos a marchar, a manifestarnos. Primero, pues quiero hablar de Wikipedia, que seguramente hay muchos datos que ustedes ya saben, pero sí quiero que quede muy claro que Editatona es un proyecto que nace para Wikipedia, que vive y convive en Wikipedia, ¿no? Wikipedia es una enciclopedia libre que habita Internet desde hace 20 años, justamente este año cumplimos 20.
siendo o nos convertimos en el principal sitio de referencia en Internet. Es un proyecto que tiene por objetivo o lo que pretende es que todo el conocimiento de la humanidad se encuentre en un espacio, y ese espacio tiene ciertas características, como que no tiene costo, no tiene publicidad, es de acceso libre y que cualquiera pueda participar. Cualquiera puede leer, comentar, debatir, editar y crear artículos. Pero cualquiera pues tiene algunas restricciones que las vamos a ver un poco más adelante. Pero la idea es que cualquier persona que tenga, o bueno, más bien hablemos de las restricciones, ¿no? Que tienes que tener una conexión a internet, tienes que tener un equipo para poder conectarte y escribir, pues una computadora, una tableta, hasta un celular. También prácticamente es necesario tener conocimientos de cómo hacer una investigación documental. Por eso es que la mayoría de las personas que editamos Wikipedia tienen una escolaridad de licenciatura, la mayoría, no digo que todas, ¿no? Porque, bueno, pues te da los parámetros para hacer una investigación documental. Y a ninguna persona que edita Wikipedia tiene alguna remuneración. Bueno, no quiero decir a ninguna, pero el porcentaje mayoritario son las personas que de manera voluntaria comparten su conocimiento. Puede ser que haya algunos editores o editoras que sí tengan algún tipo de remuneración por alguna empresa o algo así, pero tienen que declararlo en su perfil de usuario o usuaria, porque la idea es que esto se convierta o se convirtió en un proyecto colaborativo sin fines de lucro. Este proyecto, en la historia de la humanidad nunca había habido algo así, ¿no? Algo así de grande, de mundial, ¿no? Hay 300 Wikipedias, cada una es un idioma distinto. Por ejemplo, pues están los idiomas oficiales de la ONU, pero también hay idiomas de comunidades indígenas, idiomas originarios, hay idiomas que ya ni se hablan, ¿no? Pero que también tienen una versión de Wikipedia, y esto pues lo ha convertido pues, en un caso de éxito, ¿no? Como es una representación de la sociedad Wikipedia, pues no se escapa del machismo, ¿no? Tenemos algunos parámetros, algunos datos, algunos indicadores que, pues esto, nos señalan que hay machismo como en toda la sociedad, en todos los proyectos de las sociedades, y bueno, y también hay mujeres y hombres que trabajamos por erradicarlo. Algunos de los indicadores que tenemos sobre el machismo en Wikipedia es que las mujeres somos el 10% de las personas que editan esta enciclopedia libre de Internet. Es decir, que de cada 10 editores solamente una es mujer. Y aquí ya vienen un poco las razones de por qué hicimos Editatona, ¿no? En 2014, que fue cuando llegó a mis manos y de algunas otras compañeras en México, este dato, ¿no? Que provenía de una encuesta que había hecho la Fundación Wikimedia para saber el perfil del wikipedista promedio y pues justo, ¿no? Del wikipedista, porque el 90% eran hombres. La verdad es que nos sorprendió mucho, nos asustó también, porque al final, al ser una herramienta que todo el mundo usa, que es de fácil acceso, que utilizan estudiantes de casi cualquier nivel académico, o utilizas en la oficina, en la escuela, o sea, en los trabajos, en las universidades, en los centros culturales, que estuviera escrita por solamente una parte de la población, o mayoritariamente por una parte de la población, pues sí, nos asustaba, ¿no? Entonces empezamos a visualizar, o más bien a intentar visualizar cómo esto afectaba el contenido en Wikipedia. Pasamos muchos momentos muy desagradables, como consultar artículos de procesos o funciones de las mujeres, no sé, por ejemplo, el artículo de la menstruación, que evidentemente había sido escrito por alguien que jamás en su vida había menstruado, el artículo de los genitales, ¿no? Es más, el propio artículo de la mujer versus el artículo del hombre, ¿no? Que la mujer siempre es como se despliega del hombre, ¿no? Pero no solamente ahí. En 2014 hicimos un conteo en las biografías que había en Wikipedia en español, ¿no? Y de cada 100 biografías, solamente 12 eran de mujeres. Esto nos alertó muchísimo. Después empezamos a indagar qué profesiones tenían estas 12 mujeres de cada 100 biografiadas, ¿no? La mayoría, después de pasar este grupo de mujeres icónicas o de mujeres top, ¿no? Que sí o sí tenían artículo, no sé,
pienso en Marie Curie, en Frida Kahlo, ¿no? O sea, estas mujeres que iban a tener artículo porque son demasiado reconocidas en la historia universal, pero pasando a ese top, ese grupo top, las profesiones que tenían las mujeres biografiadas en Wikipedia en español en 2014 eran actrices, modelos, actrices porno, cantantes, integrantes de grupos musicales, faltaban escritoras, faltaban científicas, faltaban políticas, deportistas, activistas, periodistas, las profesiones que ustedes me digan, ¿no? Médicas, aviadoras, ¿no? Como mencionaba Karen, o sea, faltaban muchísimas profesiones y pues claramente es un indicador de que el 90% de las personas que editan Wikipedia son varones, o sea, son las profesiones que consumen, que conocen y por eso son de las que escriben. Después, no quisimos quedarnos con el, ay, bueno, sí está muy mal y pues este es el resultado, y nos empezamos a preguntar por qué eran pocas mujeres editando Wikipedia. Aquí yo quisiera hacer como un paréntesis aclaratorio de, yo empecé a editar Wikipedia en 2011, y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué pasaste 3 años sin darte cuenta que no había mujeres editando Wikipedia? ¿No? Y la verdad es que, por fortuna, la mayoría de eventos, por no decir la totalidad, yo creo, de eventos de Wikimedia México en esos 3 años, tenían una paridad. Yo nunca participé en un evento de edición en donde no hubiera mujeres o donde yo fuera la única mujer. Siempre era como muy parejo, ¿no? La verdad es que yo no me había percatado porque también es cierto que en esa época trabajábamos muy en lo local, ¿no? O sea, muy en la Ciudad de México, muy en, de pronto íbamos a algún otro estado a hacer un editatón, pero siempre era muy en lo local y no lo habíamos identificado. Entonces también me costaba trabajo pensar qué era lo que pasaba. Claro, me costaba trabajo a mí, como una mujer con muchos privilegios, ¿no? Que se cuestiona y que los reconoce como tal, pero me costaba trabajo entender por qué las mujeres no editaban Wikipedia. Entonces, platicando con otras compañeras, pues tenemos varias razones, externas e internas a Wikipedia, aunque todas las podemos resumir en machismo, ¿no? En machismo o en patriarcado, como le quieran llamar, porque son razones históricas. La primera, para mí, una de las principales, es que Wikipedia se basa en el voluntariado. Como ya lo platicamos al principio de la presentación, Wikipedia se basa en el voluntariado. Esto quiere decir que necesitas tiempo libre para editar. Y eso es algo que las mujeres no tenemos, y no por decisión, sino porque los roles que nos impuso la sociedad nos dijeron, ustedes, que nacieron mujeres, tienen que atender las tareas de cuidados, ¿no? Entonces tienen una doble o triple jornada en donde una no es remunerada, y por eso pongo esta imagen, ¿no? Hay una jornada de trabajo que no es remunerada y que se trata de cocinar, lavar, ropa, platos, atender a hijos, hijas, o atender a cualquier familiar, tener la casa en orden, y eso consume tiempos, es una jornada. Yo antes decía es una mini jornada de trabajo, pero no es cierto, es una jornada laboral también, ¿no? Entonces, si llegas de casa, de la oficina, llegas a la casa, empiezas con esas tareas que no elegiste, pero que bueno, te tocaron, ¿no? En esta rifa, que no tuvimos buena suerte, pues claro que te queda muy poco tiempo al finalizar el día, ¿no? Y generalmente lo que hacemos las mujeres en internet es consumir el contenido que alguien más hizo, ¿no? Esto no nada más es en Wikipedia. En general, las mujeres en internet somos consumidoras de contenido, no prosumidoras. O sea, no producimos a la misma par que los varones. Entonces, pues si llegas muy cansada y te queda 1 hora, generalmente lo que vas a hacer es ver una serie, consultar tus redes, a lo mejor leer algo, no sé, algún medio de comunicación, o leer algo, ver TikTok, qué sé yo, pues. No te da la vida, no te alcanzan las horas del día para sentarte a hacer una investigación documental, descubrir cómo funciona Wikipedia, subir el artículo, darle seguimiento, porque es un proceso que, si bien no es imposible, también tiene sus cosas. En México tenemos una frase que dice, no son enchiladas, ¿no? Porque las enchiladas son muy fáciles de hacer. Entonces, cualquier cosa que representa un poquito más de complejidad, decimos, no son enchiladas. Pues es eso, Wikipedia, ¿no? Y esto también va a la par de que, también por machismo, las mujeres llegamos tarde al contacto con las máquinas.
¿no? No es algo que también que nosotras decidimos, que nosotras dijimos, oye, me parece bien quedarme en casa y no salir a la fábrica, ¿no? O me parece bien nunca manejar un automóvil, o me parece bien no tocar una computadora, sino más bien fueron otra vez, ¿no? Estos roles, la sociedad define, desde niñas, no toques el taladro que te vas a lastimar, esto déjaselo a tu hermano, hay una computadora en casa, bueno, pues primero la usa mi papá, luego mis hermanos y al final yo. Entonces, esto hace, o sea, por eso yo decía que son razones históricas, hace que tengamos cierta desconfianza cuando usamos una plataforma por primera vez. Esto casi no les pasa a los varones. No quiero decir que a ningún hombre le pasa, pero casi no les pasa, ¿no? A las mujeres, cuando nos enfrentamos nos hacen el cambio de, no sé, de iOS a Android, es como, oh, no lo estoy entendiendo. Cuando abrimos una nueva red social, pues le invertimos bastante tiempo en revisar cómo funciona, cómo podemos contribuir y, pues, evidentemente Wikipedia, pues tiene su maña, ¿no? Tiene sus cosas que hay que aprender. Entonces, si vamos solas, de pronto, si después tenemos las 2 horas y decimos, ahora sí es el día que voy a escribir el artículo, tal vez enfrentarnos la primera vez a una edición dentro de la parte técnica de Wikipedia puede costarnos trabajo. Y pues tenemos razones internas a Wikipedia, ¿no? Que esas a mí me cuestan mucho trabajo porque yo llevo 10 años participando en este movimiento y me duele mucho, pero es una realidad que tenemos que aceptar y tenemos que visibilizar que dentro de la comunidad de wikipedistas hay machismo, hay acoso, hay mansplaining, hay violencia, hay mensajes, hay comentarios violentos en nuestras discusiones, violentos en nuestras ediciones, no tenemos la misma tranquilidad cuando hacemos un artículo de que no va a ser borrado o de que no va a tener ningún problema que los hombres, ¿no? Cuando un hombre hace un artículo, pues redacta, sube, apaga computadora y se va. Y las mujeres no. Generalmente tenemos que revisar, ya me lo plantillaron. Plantillar quiere decir que alguien lo propuso para que lo borraran. O ya me pusieron que no es relevante, o ya me hicieron alguna macho explicación en lugar de mansplaining colonialista, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que estaba haciendo un artículo de una mujer muy importante para la comunidad náhuatl, que además, bueno, pues muchos países en América Latina usamos la herbolaria, ¿no? Entonces, esta mujer era una promotora de herbolaria y alguien en España me puso que cómo me atrevía yo a decir casi que había estudiado en la UNAM, siendo que promovía las pseudociencias, ¿no? Como la herbolaria. O sea, ese tipo de comentarios, pues evidentemente te hacen sentir incómoda, y estoy hablando de un comentario que tal vez no era violento, ¿no? Nada, a mí me dio mucha risa, ¿no? Pero no te dan ganas de volver a Wikipedia, ¿no? O sea, es como todo un círculo. No tienes tiempo, no le sabes también a la parte técnica, ya que lo haces, empiezas a recibir estas agresiones, te borran el artículo, no tienes tiempo de discutir, ¿no? Esa es otra cosa, en Wikipedia se discute mucho y pues necesitas tiempo para discutir. Entonces, lo que termina por pasar es que dices, ay, o sea, no le voy a invertir estas horas sagradas de mi tiempo libre a un espacio en donde no me la paso bien. Estas son algunas de las razones, hay más, ¿no? Y hay más que bueno, ustedes tal vez las empezarán a vivir como wikipedistas, pero estas son como las más cotidianas o las más generales. Entonces, con estas razones dijimos, bueno, ¿qué pasa? Necesitamos un espacio. Bueno, antes de Editatona, yo empecé a pensar, bueno, pero si las mujeres ya tuvieran como un tiempito, si nosotras como que les cuidamos a los hijos, hijas, ¿no? No sé, tenemos como alguien voluntaria que diga, yo me encargo de la niñez estas 3 horas para que puedan editar. Pues empecé a revisar en los talleres, yo desde esos años empecé a dar talleres de Wikipedia a grupos mixtos y me empecé a percatar que seguramente alguien que esté al frente de un grupo como docente lo sabe perfecto, ¿no? Pero yo era mi primer acercamiento como facilitadora. Me empecé a percatar que cuando las mujeres hacían una pregunta, cualquier pregunta, siempre había un varón, o muchas veces había un varón, que se burlaba de la pregunta, que subestimaba la pregunta, que hacía algún ruido, ¿no? O sea, de, oiga, ¿y cómo pongo la referencia? Ay, ese tipo de cosas, pues hacían que las demás mujeres ya no preguntaran nada.
O sea, se quedaban con lo que iba diciendo, en mi caso yo como tallerista o alguien más, pero no preguntaban nada, ¿no? Entonces como que dije, claro, o sea, es como muy, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces empezamos a visualizar eventos sin hombres, así tal cual. Dijimos, necesitamos un taller que solo sea para mujeres, en el cual se pregunte cómo se pone una referencia y nadie lo cuestione, en el cual podamos libremente comentar, preguntarnos no solo cosas de Wikipedia, sino en general, no quiero decir de la vida, sino como de la compu, de internet, ¿no? Porque afortunadamente yo he estado en editatonas en donde hablamos hasta de contraseñas seguras o cómo pasar fotos de manera segura, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Porque se convirtió en un espacio de mucha seguridad que solamente participan mujeres. Entonces, empezamos con un taller y nos dimos cuenta que necesitábamos practicar, o sea que no se podía quedar en un taller nada más de edición. Y dijimos, bueno, pues si hay editatones, que hay editatonas. Un editatón es un maratón de edición, en donde se crean artículos, se mejoran, se actualizan artículos en Wikipedia, y decidimos hacer lo mismo, pero solo para mujeres. Entonces, la definición de editatona es un evento de edición en donde participamos de manera colectiva, de manera simultánea, presencial antes de la pandemia, durante la pandemia, pues a distancia, nos juntamos mujeres para crear biografías, para mejorar algunas que ya existan, para subir imágenes, para aprender a editar Wikipedia y otras cosas. ¿Por qué? Porque en las editatonas no solamente enseñamos qué botones se aprietan de Wikipedia, sino también damos algunas recomendaciones sobre cómo hacer una investigación con perspectiva feminista, es decir, cómo vamos a tratar el tema de una biografía, por qué no es necesario poner si la mujer biografiada tiene hijos, hijas, por qué no es necesario saber si ya se casó, si se divorció, este tipo de cosas que también pasan en los artículos de Wikipedia, ¿no? Y hablamos también del lenguaje incluyente no sexista, es decir, vamos haciendo las cosas que como wikipedistas con algunos años nos topamos, o sea, que fue complicado, las vamos advirtiendo desde antes. Por ello es que mi querida Ana Torres, que es la directora ejecutiva de Wikimedia Argentina, la nombró a Editatona como la versión feminista de un editatón, ¿no? Al final, también en los editatones podemos escribir sobre mujeres, pero en las editatonas lo hacemos desde otra perspectiva, en un espacio más seguro. Creo que eso es lo más importante. Quiero irme un poco más rápido porque creo que no sé cómo voy de tiempo, pero bueno. Al final, pues logramos hacer la editatona, no les voy a negar, fue muy complicado en un inicio. Les estoy hablando de esto 2014, finales de 2014, fue muy complicado porque nos enfrentamos a que compañeros internos a Wikipedia, internos a Wikimedia México y externos nos acusaban de separatismo, sí, sí son eventos separatistas, de discriminación, sí, sí hay discriminación positiva, ¿no? De que entonces ya no se iba a escribir sobre hombres, que si los hombres ya no podían editar Wikipedia. Afortunadamente, yo como integrante de Wikimedia México, pues siempre tuvimos claro que iba a haber editatonas, pero también iba a haber editatones, ¿no? O sea, que no es que íbamos a cambiar el rumbo totalmente, sino íbamos a hacer ambas cosas, porque ¿qué necesitamos en Wikipedia? Más manos que le escriban, de hombres y de mujeres. Claro que esto está enfocado más hacia las mujeres. Y bueno, las mismas que seguramente todas aquí hemos escuchado alguna vez de, ay, que también los hombres sufrimos, también nos matan, esta que me encanta, ni machismo, ni feminismo, humanismo. Y pues bueno, como dice la tacita, lágrimas de hombres, así dijimos, lloren, vamos a hacerlo. O sea, porque al final hubo como una inyección de terquedad. ¿De dónde salió? No lo sé. Pero dijimos, lo vamos a hacer sí o sí, porque necesitamos estar en Wikipedia y porque ustedes no nos están dejando llegar. Ustedes nos comunican en cada acción que no somos bienvenidas. Entonces necesitamos hacer una manada o necesitamos hacer un grupo. Y bueno, pues esto que va de la mano, ¿no? Había burlas, había descalificaciones, se cuestionaba que no íbamos a poder, que seguramente iba a ser 12 editatonas y ya. Y bueno, la primera editatona fue en enero de 2015 y hace una semana tuvimos la última editatona o la última hasta hoy, porque mañana tenemos otra, o sea, porque esto no ha dejado de funcionar, ¿no? Y bueno,
¿Qué hace falta para que más mujeres lleguen a Wikipedia? Pues lo primero es que hay que buscar objetivos comunes. Creo que el objetivo que nos une a todas es que necesitamos entender que es importante visibilizar a las mujeres. En Wikipedia, pero en los medios de comunicación, en el cine, en los libros, en las tesis, en los documentales, en las revistas especializadas. Necesitamos hablar de las mujeres, de lo que hacemos las mujeres, de las actividades, de los logros que tenemos las mujeres. Fuera de, muy de la mano, como todo lo que explicó Karen, ¿no? Fuera de ser la madre amorosa, o la rosa intocable, o la que siempre es buena, o la que siempre se encarga de atender a los demás, no, o sea, también somos revolucionarias, guerrilleras, soldadas, pilotas, médicas, científicas, presidentas. Necesitamos hacerlo visible, no solamente para sacudirnos esa violencia que también es parte de la vida, sino para ser un referente para las niñas y las adolescentes. Esto es muy importante, porque para que las niñas y las adolescentes pasen del me gustaría ser astronauta a voy a ser astronauta, necesita ver un astronauta, necesita saber que existe una mujer astronauta, necesita saber que existe una mujer presidenta. ¿Y esto dónde lo vas a ver? Pues Wikipedia es uno de los campos en donde puede aprenderlo, ¿no? Buscar aliadas es básico, garantizar la integridad de las participantes, esto es muy importante. Yo estoy segura que pasa en todos los países, pero pues Internet es un entorno violento para las mujeres, ¿no? Hay encuestas en mi país que dicen, la última encuesta arrojó que 8 de cada 10 mujeres en México han sufrido violencia, en línea y fuera de línea. Y estamos en una emergencia en México porque tenemos 10 feminicidios al día. Entonces, si vamos a construir cualquier otro espacio, o sea, no solamente me refiero a Editatona, sino cualquier espacio que vamos a construir de y por mujeres, tenemos que asegurar la seguridad, ¿no? Valga la medio redundancia. Tenemos que garantizar la integridad, tenemos que tener un plan de acción, tenemos que tener qué vamos a hacer si llega alguien que no es invitado, qué vamos a hacer si hay una agresión. Afortunadamente ahora la Fundación Wikimedia, que es la propietaria legal de Wikipedia, está trabajando, bueno, no solo la fundación, sino el movimiento, estamos trabajando en un código de conducta, porque aunque no lo crean, después de 20 años no teníamos un código de conducta, y tenemos algunos protocolos, ¿no? Para asegurar la tranquilidad y el bienestar de las personas que editan y participan en alguno de los proyectos. Los siguientes son algunas fotos con algunas cosas que son indispensables en las editatonas. Bueno, un espacio seguro y confiable. Todas estas fotos son de editatonas presenciales. En esta estuvimos editando sobre políticas mexicanas, guardería. Esto es muy importante cuando hacemos editatonas porque a veces llegan mamás o cuidadoras que pues necesitamos quitarles al niño o niña para que puedan dedicarse a editar y que estén seguras de que van a estar seguras las chiquitas o chiquitos y que tampoco se van a aburrir. Disponibilidad y paciencia para resolver dudas. Pasa, ¿no? Yo en esta editatona justo teníamos varias mujeres un poco más grandes que tal vez ¿cómo decirlo? Su trabajo con las computadoras no era tan frecuente como las más jóvenes y a veces costaba un poco más de trabajo, pero no era imposible. Esta editatona justamente fue arte y feminismo, creo que fue 2017, 2018, por ahí, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y bueno, entender que no es un proyecto, Editatona, que busca reunir a las mujeres solo por reunirlas, ¿no? O sea, lo que queremos demostrar y demostrarnos es que juntas somos más fuertes, que no es lo mismo que tú llegues a Wikipedia y te pongas a editar y te borren y no sepas qué hacer, o sí sepas qué hacer, pero vayas sola, a que vayas con una comunidad, ¿no? Que esta comunidad te diga, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a hacer el artículo borrado, pide su restauración, o antes de que lo borren, habla con el editor que lo plantilló, o esto mejor no lo escribas porque se ve promocional, o ese tipo de tips que vamos a encontrar en esta comunidad, que además, pues, ha cruzado fronteras, ¿no? Porque no nada más se han hecho en México y en ciudades de México. Ahorita les voy a poner un mapita muy breve para que vean en dónde se ha hecho. Y entender también
que la interpretación del mundo, incluyendo Wikipedia, pues tiene que hacerse desde una perspectiva de género, ¿no? Desde una perspectiva feminista, que cada vez nos da menos miedo de llamarnos feministas, pero yo sé que todavía hay algunas reticencias, y entonces es importante que si vamos a estar en un sitio en donde está compendiando la historia de la humanidad, pues tiene que venir la visión de la mitad de la humanidad, o sea, no la pueden escribir solamente los hombres, ¿no? Y que tiene que ser divertido, porque si es aburrido, la gente no regresa, ¿no? O sea, no me refiero solo a las mujeres, en general, si no te la pasas bien, pues no quieres volver. Y en Editatona lo hemos logrado, aún a distancia, aún en las salas de Zoom, hemos logrado pasarla bien. Claro que con bibliografía para hacer los artículos, y esto es importante por todo lo que les decía, aparte de la violencia, es que nuestros artículos tienen un doble escrutinio, doble o triple, ¿no? Y además lo pongo entre paréntesis, no son nada discretos, o sea, nosotros ya sabíamos, ahorita van a empezar los borrados, ¿no? Vámonos a revisar artículo por artículo antes de que alguien los plantille, porque esto sucede. Entonces, como sabemos que va a pasar, pues entonces tener una estrategia, más bibliografía, mejores fuentes, asegurarnos de que de la mujer que estamos escribiendo es relevante, enciclopédicamente hablando. No quiero decir que sea relevante o no, porque pues todas somos relevantes, pero que cumple con los estándares de Wikipedia. Y bueno, ya para acabar, se han hecho editatonas en todos estos países, que yo además cada que lo digo se me enchina la piel durísimo, porque justamente la foto que acompaña el mapa es... ¿se acuerdan de esta canción que hizo un grupo de chilenas, este performance de Un violador en tu camino, que hizo este grupo chileno llamado Las Tesis, que además empezó a replicar en todos los países? Esta foto es la de la Ciudad de México, del ensayo previo, porque lo hicimos en el Zócalo, y justamente esto mismo me llama, ¿no? O sea, es con la rapidez que se empezó a replicar en distintos países este performance, que le pone un alto o que visibiliza la violencia que vivimos en todos nuestros países de América Latina, pues lo mismo sucedió con Editatona. Se empezó a hacer, y se ha hecho en países en donde ni siquiera hay grupos de editores y editoras de Wikipedia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que no había un grupo como tal, o sea, no había un Wikimedia México, un Wikimedia Argentina, y se empezaron a hacer editatonas en esos países. Y bueno, tenemos, el logro para mí más importante es que no solamente con Editatona, porque no es el único proyecto que está encaminado a reducir la brecha de género en Wikipedia, pero hemos logrado pasar de ese 12% de 2014 a un 22% de biografías de mujeres en Wikipedia en español. Sé que sigue siendo un número no confortable, pero bueno, poco a poco, ¿no? Vamos. Y tenemos un par de premios, uno que nos entregó el gobierno de la Ciudad de México, la medalla Omeciwat, y el premio Frida, que fue otorgado por la CNIC y el gobierno de Canadá. Y pues bueno, ahí la dejo. Si quieren tomar una captura de esto si quieren contactarnos después, que son nuestras redes sociales, y si no, bueno, pues acá estamos para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo voy a presentar algo súper breve también. Les recuerdo que pueden ir ya planteando preguntas desde este momento en el chat. Ok, gracias, Carmen, por darme el host. Voy a presentar algo muy rápidamente para poder pasar a las preguntas. ¿Se ve mi presentación? Sí, perfecto. Bien. Bueno, quisiera empezar planteando la pregunta que nos hizo generar este evento en principio, ¿no? Es de qué manera proyectos como Archivos Impostores, el proyecto que desarrolló Karen, son clave para la representación de las mujeres en Wikipedia. Y ya con la presentación de Carmen hemos visto por qué es importante que las mujeres estemos representadas allí, ¿no? Y me gustaría hablar un poco acerca del criterio de relevancia en Wikipedia, ¿no? Porque nosotros venimos haciendo editatones desde hace varios años, en mi caso desde el 2015, y uno de los problemas con el que siempre nos topamos es que cuando creamos artículos sobre mujeres, como mencionó Carmen,
inmediatamente después, o casi inmediatamente después de que los creamos, otras personas que están editando Wikipedia nos suelen plantillar los artículos, es decir, plantillar es como poner una etiqueta en el artículo indicando una variedad de cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las más comunes es este artículo, este tema no es relevante para la enciclopedia, no es relevante para Wikipedia, entonces proponen que sea borrado, ¿no? Entonces, eso es un problema para el trabajo que hacemos y está condicionado por lo que ha mencionado Karen, ¿no? La manera en la que la sociedad ha construido la historia, el machismo que pervive en esta sociedad, ¿no? Y el proyecto de Karen nos ayuda a sustentar el criterio de relevancia en el caso de las mujeres, porque para que una persona sea incluida en Wikipedia a través de una biografía, tienen que haber en principio fuentes confiables externas a Wikipedia y que no sean fuentes primarias que hablen de estas personas, ¿no? Ese es el primer criterio. Y el segundo es que esta persona tiene que tener una trayectoria y tiene que haber tenido un reconocimiento por esta trayectoria. Entonces, proyectos como el de Archivos Impostores, pero también el proyecto Históricas, por ejemplo, que también desarrolló Karen, o en realidad los proyectos en la línea de investigación que tiene Karen, nos ayudan a sustentar este reconocimiento, nos ayuda a decir, ok, esta persona, esta mujer, ha sido reconocida por X y Z, porque es la primera mujer aviadora del Perú, porque es importante para nuestra historia por este motivo, ¿no? Entonces, en realidad, este es un instrumento clave para poder seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y otro aspecto en el cual nos ayuda este proyecto es que nos orienta respecto a la creación de contenidos, ¿no? Algo que vamos a ver ahora, y sobre todo en el taller de mañana, es cómo las biografías de mujeres peruanas hay muchas en Wikipedia, eso es algo bueno y positivo, pero muchas de ellas están incompletas. Es decir, que no se llega a entender claramente por qué esta persona ha sido relevante y nos muestran semblanzas que no están terminadas todavía, ¿no? Veo una pregunta en el chat. Perfecto. Entonces, el proyecto de... Nuevamente no puedo... Ahí está. El proyecto de Karen nos ayuda, por ejemplo, a sustentar la relevancia de estas personas, ¿no? Nos ayuda a rastrear nuevas fuentes de información, nos ayuda a saber qué tipo de contenidos falta agregar en estas biografías que ya existen, ¿no? Y también nos ayudan a mapear otros temas que pueden ser incluidos en Wikipedia, como es el caso, por ejemplo, de los hitos históricos de la historia de las mujeres en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el acceso al voto o el acceso a espacios tan masculinizados, como mencionaba Karen, como el ejército, las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Eso todavía no está en Wikipedia, está por escribirse. También nos ayuda a mapear organizaciones que han sido importantes en este proceso, a mapear procesos históricos, por ejemplo, el proceso de acceso al voto para las mujeres en el Perú, ¿no? El proceso de la independencia y cómo las mujeres participaron en este proceso, y a mapar también lugares, ¿no? A mí me interesó mucho, Karen, cuando mencionabas que las mujeres no estamos representadas en el espacio público, ¿no? Y Wikipedia también es un espacio en el cual se puede agregar contenido sobre espacios públicos, ¿no? Entonces, en realidad sí está vinculado. En el caso de este encuentro, de las editatones que vamos a empezar a hacer ahora, nos vamos a empezar a concentrar por lo que resultaría un poco más sencillo, que es biografías de personas emblemáticas, pero la idea es poco a poco ir aprendiendo cómo funciona la plataforma para poder crear contenidos también sobre estos otros temas, ¿no? Una rápida pasada acerca de cuál es el impacto de Wikipedia en el Perú. Estaba viendo las estadísticas y solamente en octubre de este año en Perú han habido 43 millones de visitas a Wikipedia en español.
Entonces, estamos hablando de que realmente muchos peruanos, peruanas, buscan contenido en Wikipedia, ¿no? Entonces, nuestras posibilidades de impactar en la sociedad son bastante amplias. Pero no solamente Wikipedia en español, sino que también está la Wikipedia en quechua, que en octubre del 2021 tuvo 7.000 visitas. Y la Wikipedia en aymara, que tuvo 2.000 visitas desde el Perú, ¿no? Ahora, para mí fue súper interesante el proyecto del archivo de la mujer peruana, de Archivos Impostores, porque me permitió concentrarme en un tema, ¿no? Y a partir de ese tema mapear qué tal estaban las biografías de mujeres peruanas en Wikipedia, ¿no? Entonces, en principio encontré que en varias de estas mujeres ya están en Wikipedia. De 44 temas o biografías que pude identificar, 38 ya están en Wikipedia en español. Eso es bueno, es positivo. Pero luego nos preguntamos qué tan buena es la calidad de estos artículos, ¿no? Y en Wikipedia la calidad de los artículos se mide fundamentalmente por estos 4 criterios, ¿no? La presencia de imágenes. Las imágenes son muy importantes porque muchas veces el hecho de que un artículo no tenga una imagen hace que la persona no se detenga a leerlo, ¿no? Las referencias también son importantes. Todo el contenido que está en Wikipedia debe provenir de fuentes confiables ya publicadas. Es decir, un artículo que no tiene ninguna fuente, que no cita ninguna fuente, no es un artículo de buena calidad. Su contenido no es de muy buena calidad. La extensión, si el artículo es breve o es largo, aborda todos los aspectos de la vida de la persona, su biografía, explica la obra de la persona y por qué es relevante, ¿no? Y por último, la calidad del texto, ¿no? Entonces, en general, lo que hemos encontrado es que la calidad de los artículos de las peruanas, de las mujeres peruanas incluidas en este proyecto en particular, no es todavía idónea, que hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer todavía, y ese es justamente el trabajo que les queremos invitar a hacer a partir del taller que vamos a realizar mañana, ¿no? Hemos encontrado algunas problemáticas que yo creo que se conectan directamente con lo que ya han expuesto Karen y Carmen. Hay un riesgo al momento de escribir en Wikipedia de reproducir los sesgos que están presentes en las fuentes de información, ¿no? Y hay que tener un criterio definitivamente para escribir y evitar reproducir estos prejuicios, porque ya vimos que este contenido es leído por miles de personas, ¿no? Por ejemplo, uno de estos sesgos es el sexismo, que está presente en las fuentes, ¿no? Por ejemplo, vemos que en los artículos de Wikipedia de varias de estas mujeres hay referencias excesivas a la vida personal. ¿A qué me refiero? Que se habla, por ejemplo, en la introducción de la biografía de una persona, se habla acerca de quién fue su papá, de quién fue su pareja, a qué se dedicaba su papá, o su pareja, o su familia, o sus hermanos, y no se aborda por qué esta persona es relevante, ¿no? Hay información también sin contextualizar. Por ejemplo, en el artículo de Elvira García y García, si ustedes van a la sección de obras, se van a dar cuenta que realmente no hay una explicación de la obra de Elvira García y García, primero, y segundo, que hay un listado, básicamente, de las obras que ella escribió. Y si van a la parte final de la imagen, donde dice La mujer peruana a través de los siglos, que es el libro que ella publicó, que es realmente importante, ¿no? Se menciona algo que está descontextualizado y que de alguna manera influye en cómo las personas leen la obra de Elvira García y García, ¿no? Se dice que el libro presenta un conjunto de decenas de semblanzas de mujeres peruanas, pero ha sido calificado por el historiador Raúl Porras Barrenechea en su libro Fuentes Históricas como, comillas, un arsenal de ingenuidades románticas indocumentadas, ¿no? Probablemente Raúl Porras Barrenechea dijo eso, pero lo dijo en un contexto, y si lo ponemos de esa manera, descontextualizada, estamos de alguna manera avalando eso, ¿no? Y creo que esa no es la idea.
Entonces, este tipo de cosas están por corregir todavía en Wikipedia. Tenemos artículos tan importantes como el de Mercedes Cabello Carbonera, que no tiene referencias, es decir, no cita fuentes desde el año 2005, y varios otros, ¿no? Hay algunas excepciones, como por ejemplo el artículo de Clorinda Mato de Turner, que tiene una extensión adecuada, presenta una visión completa de quién fue ella, tiene referencias, tiene las imágenes. Me gustaría también hablar brevemente de las imágenes, ¿no? Que coincido contigo, Karen, que es importante porque las imágenes cuentan historias, ¿no? Y para los afiches de este evento decidimos utilizar las imágenes que estaban disponibles en Wikimedia Commons. Wikipedia tiene un proyecto hermano que se llama Wikimedia Commons, que es donde se alojan todos los archivos multimedia, imágenes, audios, videos. Entonces, para ilustrar un artículo de Wikipedia, uno tiene que subir las imágenes a Commons. Y esas imágenes son de uso libre, son de uso gratuito, uno puede descargarlas, copiarlas, modificarlas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente que personajes de la historia del Perú estén en Wikimedia Commons significa que las imágenes sobre ellos y ellas van a poder ser utilizadas fácilmente por una gran cantidad de personas, ¿no? Y en el caso de Elvira y García, esa es la única imagen que está en Commons en este momento de ella, ¿no? Entonces, parte de nuestro proyecto también, de lo que queremos hacer con Wikiacción Perú, es empezar proyectos de digitalización, ¿no? Y de poder ilustrar los artículos de mujeres peruanas con otras imágenes, ¿no? Hay mucho contenido que ya ha pasado al dominio público, que en el Perú es 70 años después del fallecimiento del autor o la autora. Entonces ahí hay una gran oportunidad para ir digitalizando imágenes. Lo que necesitamos es saber dónde están esas imágenes, ¿no? Y saber también añadirles la información pertinente, ¿no? Por ejemplo, la foto de Elvira y García está subida a Commons, pero no se dice que es del archivo correcto. Entonces no se cita la fuente, ¿no? Entonces esa es información que las personas que están enteradas del tema pueden donar, ¿no? Bien, eso es lo que yo quería presentarles para hoy, y sin más, me gustaría que pasáramos a las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, veo que tenemos una primera pregunta. Yo también tengo algunas preguntas, pero quisiera pasar primero a las de la audiencia. Juliana Álvarez nos pregunta, ¿creen que es necesario generar espacios para visibilizar a las mujeres en el tiempo y fortalecer sus capacidades desde la escuela? Carmen. Sí, bueno, no sé, Karen, primero si quieres. Como quieran, ¿eh? Dale, Carmen. Si va Carmen primero y luego Karen. Ok, pues sí, la verdad es que por múltiples razones, al menos me refiero a Wikipedia, es benéfica que se incorpore desde la educación, yo le diría superior. Media superior todavía es un poco, todavía están saliendo de la adolescencia y luego hacen cosas que no se deben de hacer en Wikipedia, que de todos modos la hacen, aunque no esté Wikipedia en el aula, pero hemos tenido muy buenos resultados incorporando con docentes, al menos en México trabajamos con 11 universidades públicas y privadas, y lo que hacemos es que en lugar de prohibir el uso de Wikipedia, o sea, en lugar de verla como enemiga, se convierte en una aliada. Y lo que se hace es editar, ya sea todo el grupo, por equipos o de manera individual, ciertos artículos que se van a trabajar durante todo el semestre pues, de las clases. Y esto, además de que ayuda mucho para cuestiones de redacción, investigación, o sea, como estas herramientas pues, que se enseñan en las universidades, también ayuda para la argumentación.
Y cuando se enfoca en mujeres, bueno, pues entonces estamos haciendo como todo completo, ¿no? Estamos visibilizando a las mujeres, estamos visibilizando también la necesidad de contar con más fuentes de mujeres desde los pues, primeros años de formación académica, universitaria, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo trabajo con una clase de la carrera de comunicación, es decir, que está formando a las siguientes periodistas, pues qué mejor que se den cuenta desde la carrera que hace falta que se escriba sobre mujeres, ¿no? Qué mejor que ellas mismas al hacer los artículos se den cuenta que no hay las mismas referencias de hombres y de mujeres, que cuesta más trabajo encontrar notas periodísticas que hablen sobre mujeres, porque estoy segura que cuando salgan, cuando egresen y lleguen a la vida laboral, van a incorporarlo, como, o sea, van a atacar esa necesidad. Es lo que yo puedo comentar. Bueno, a mí me parece que hacen falta espacios para visibilizar el protagonismo de las mujeres. Hacen falta espacios desde la producción simbólica, ¿no? Que nos genere puentes sensibles con nuestra memoria y nuestro pasado, y ahí va un poco el tema del que yo hablaba del espacio público, ¿no? ¿Quiénes son los que tenemos en la cabeza nosotros, ¿no? La pregunta es bien interesante, porque yo cuando empezaba a investigar sobre las mujeres decía, bueno, si a mí me dicen Miguel Grau, Francisco Bolognesi, y Alfonso Ugarte, ¿no? Manco Cápac, yo inmediatamente tengo una imagen acústica, ¿no? Que son los libros de textos escolares, las láminas, toda esa visualidad que se ha quedado como grabada en piedra en nuestra cabeza, más allá de la información, ¿no? Y sin embargo, cuando yo digo nombres como Tomás Atito Condemaita, Ventura Jalamaki, ¿no? Absolutamente no se te viene a la cabeza ninguna imagen, porque no existe alrededor de las mujeres una visualidad, un repertorio cultural, cultural, producción simbólica. Entonces yo creo que hace falta desde la escuela aplicar una currícula desde el enfoque de género, ¿no? A pesar de que los grupos conservadores en América Latina se oponen radicalmente y llenan de mentiras la política pública de aplicar el enfoque de género, o sea que constantemente el enfoque de género está siendo atacado, ¿no? Entonces hay que defender precisamente eso, que la enseñanza sea igualitaria, sea paritaria, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hace falta espacios de memoria, ¿no? Las 188 mujeres condecoradas no tienen una fecha conmemorativa. Entonces, ¿tú cómo mantienes la memoria viva de una protagonista de tu historia si no tiene monumentos, si no hay parques, si no hay plazas, si no hay rituales, si no hay fechas, ¿no? Cuando los héroes hombres tienen, bueno, desfiles cívicos, ¿no? Miguel Grau tiene, ¿cuántas plazas tiene Miguel Grau? Plazas centrales, ¿no? ¿Cuántas plazas centrales ocupamos las mujeres en la ciudad de Lima? Hablo de Lima, ¿no? Ninguna, pues ninguna, ¿no? Absolutamente todos nuestros monumentos, nuestros espacios de memoria son marginales, ¿no? Entonces yo creo que ya todo ese repertorio simbólico, toda esa construcción, ¿no? Esos referentes fueron realizados desde un horizonte cultural, desde un horizonte de sentido muy distinto al que estamos ahora, ¿no? Entonces yo creo que es momento de cambiarlo, ¿no? O sea, es momento también de exigir paridad en el espacio urbano, ¿no? Paridad en la enseñanza escolar, universitaria, ¿no? En los sílabos de los profesores que nos enseñan en la universidad, cuántas autoras mujeres se están leyendo, ¿no? Yo creo que es momento de comenzar a fijarnos en esas cosas, ¿no? Y no puede ser que siempre exista la excusa de que no hay, ¿no? Un panel de hombres, es que no hay mujeres, pues no hay historiadoras, no hay escritoras, no hay profesoras, no hay, ¿no? Y no, están ahí, sí estamos ahí, ¿no? Entonces eso, ¿no? Ahí lo dejaría yo. Solo para agregar una cosita, y es que en el Perú todavía no hay ejemplos, pero en otros países de Latinoamérica sí hay varios ejemplos de uso de Wikipedia en la escuela y en las universidades, ¿no? Y muchos docentes utilizan Wikipedia de manera regular, por ejemplo, para evaluaciones en cursos, ¿no? Escribir un artículo de Wikipedia puede ser un examen parcial o un examen final en estos casos, ¿no? Y hay muchos beneficios de hacer ello, ¿no? Y también Wikipedia, la idea es que sea como una primera fuente de información.
si Wikipedia tiene referencias de calidad, quiere decir que la persona que está leyendo, por ejemplo, en este caso una persona escolar o universitaria, automáticamente después de terminar de leer se va a las referencias y ahí consigue más información, ¿no? Entonces, cuanto más referencias hay, de mejor calidad sean, es mucho mejor, ¿no? Muchas veces nos dicen, pero Wikipedia no es confiable. Y sí, puede ser que Wikipedia no sea confiable, pero para eso te mandamos a las referencias confiables, para que puedas contrastar el contenido, ¿no? Eso. ¿Alguien más pregunta? Carmen, Karen, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Yo veo unas preguntas acá en el chat. Dice, hay una pregunta, dos preguntas para mí, las voy a responder. Una dice, ¿cuál podría haber sido la invisibilización, o bueno, el motivo del retroceso de la visibilización luego de este primer reconocimiento, imagino, que tiene que ver con lo de San Martín? Mira, yo creo que todo lo que tiene que ver con cómo se escribe la historia se enuncia y se relaciona a los espacios de poder, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuál es esa textura, ese horizonte cultural, político y de sentido por el cual transitan, ¿no?, esos tiempos. Entonces, cuando hablamos de San Martín quería en realidad dar ese reconocimiento, claro, reconoce a las mujeres desde esta perspectiva, ¿no?, muy holística, muy romántica, ¿no?, llena de valores y prejuicios y los preceptos del siglo XIX de lo que tenía que ser una mujer, pero en realidad él quería generar una clase monárquica, no tenía que ver con su proyecto político, da una condecoración, la orden, les da un título, son caballeresas de la Orden del Sol, ¿no? Pero en el segundo momento clave que yo analizo es el centenario, ¿no? Y el centenario Leguía tiene un proyecto absolutamente modernista, extractivista, pues vende pues, ¿no?, la mitad del país, ¿no?, a las transnacionales, pero también sumamente machista y hegemónico, y de hecho él cuestiona este reconocimiento que da San Martín y dice, bueno, algunas se las merecían y otras era porque era su amante, ¿no? Rosa Campuzano, por ejemplo, porque era su amante, ¿no? Entonces empieza a desmerecer inclusive el reconocimiento que se le da a Rosa Campuzano y a Manuela Sáenz, que por ejemplo ambas han sido reconocidas por la historia como compañeras sentimentales de Bolívar y de San Martín, y no en la trascendencia de su propio aporte como patriotas de la independencia, ¿no? Entonces, Leguía va a reproducir ese discurso, ¿no?, para desmerecer la condecoración de la Orden del Sol, y las mujeres para 1921 desaparecemos totalmente del relato de la independencia nacional. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿no?, donde hay una resistencia fuerte, se empiezan a hacer las organizaciones feministas, ¿no? Entonces, a la vez de que hay un proyecto político que las invisibiliza también desde los márgenes, hay mucha resistencia, que es la que finalmente consigue nuestros derechos, ¿no? Derecho a la educación, a ir a la universidad, ¿no?, las 8 horas, el voto femenino, que fuimos el penúltimo país de la región, ¿no?, en otorgarlo. Entonces, yo creo que eso es lo que sucede, ¿no? Un horizonte político muy, muy, muy difícil, muy machista, ¿no? Y la segunda pregunta dice si en Lima ocurrió esa invisibilización en la mujer, que en las provincias de repente es peor. Mira, yo más bien creo lo contrario. Yo creo que lo que pasa en Lima es que en Lima existe un relato muy centralista, que además intenta contar un gran relato nacional, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la independencia. Mientras en las regiones se cuentan los relatos locales. Entonces tú sí encuentras plazas centrales de mujeres en regiones, ¿no? Hay la plaza central donde está Tomás Atito Condemaita, una plaza central en Abancay donde está Micaela Bastidas, ¿no? La plaza de armas de Sangarará está Tomás Atito Condemaita. Entonces pienso que sí generaron estas mujeres, por ejemplo, patrones de heroicidad local, no nacional, pero sí local, ¿no? Y se reivindican, por ejemplo, en Cusco hay un congreso para reivindicar la memoria de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Desde Cusco, o en Cusco hay, ¿no?, se conmemora, ¿no?, a María Trinidad Enríquez, ¿no?, que era cusqueña. De hecho, ella aparece en los diarios cusqueños cuando logra ir a la universidad. Entonces yo creo que nosotros no nos enteramos en Lima
pero en provincias hay, ¿no? Ellas son heroínas, ¿no? Se escenifica todos los años María Parado de Bellido, se escenifica todos los años Ventura Jalamaki, todo el pueblo participa, ¿no? Entonces yo más bien creo que en provincias creo que se rescata un poco más a las mujeres que en Lima, que se pierden dentro de todos los intelectuales, presidentes, escritores, protagonistas, héroes de la patria y etcétera, que son muchos, ¿no? También hay una pregunta para ti, Carmen. Sí. Bueno, dice que si han podido identificar si el mansplaining es igual de alto en Wikipedia en inglés, es decir, si el problema está identificado en Wikipedia en español como cuestión de origen cultural latinoamericano y español. No te puedo decir porque yo no estoy en Wikipedia en inglés, no, sí he editado algunas veces, pero lo que sí sé es que los datos, por ejemplo, de porcentaje de participación son globales. O sea, aplican para todas las Wikipedias. Seguramente hay Wikipedias en donde la brecha es aún más grande, pero yo creo que no es algo exclusivo de Latinoamérica o de Iberoamérica, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, las compañeras de Wikipedia en portugués, que pues es Portugal y Brasil, también lo viven, compañeras de la India, ¿no? Que allá es que es impresionante, ¿no? Ves las fotos de los eventos y son, ahí sí se ve el porcentaje, ¿no? 90% varones, 10% mujeres. Y bueno, pues editan, además de Wikipedia en inglés, varias Wikipedias de idiomas del país. Entonces yo creo que pues no es exclusivo de Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente el machismo está pues en todos los países del mundo. Sí, es verdad. En arte y feminismo desarrollamos campañas a nivel global y vemos que la participación de mujeres en varios idiomas es reducida, no solamente en español. Bien. Yo quería hacerle una pregunta a Karen y una a Carmen. Y para Karen es, mañana tenemos el taller de Wikipedia y el objetivo es poder crear las páginas de las mujeres incluidas en tu proyecto que todavía no están en Wikipedia, mejorar las páginas que ya existen. Y te quería preguntar qué claves de escritura debemos tener en cuenta al escribir sobre la historia de las mujeres en base a tu experiencia con el desarrollo del proyecto. Mira, yo lo que creo es que ustedes han identificado muy bien cuáles son los errores, ¿no? Los sesgos, ¿no? Y un poco en la explicación que yo puse de cómo llego cómo me inspiro en realizar el proyecto, yo creo que ahí hay, ¿no? Mucho. Yo más bien diría que que yo he encontrado los datos más valiosos en fuentes que no me he podido imaginar encontrar, ¿no? Como archivos familiares, ¿no? Dora Madueño, por ejemplo, si no es por su nieto que quiere rescatar la historia de su abuela, seguiríamos pensando que la primera alcaldesa del Perú fue esta señora aristócrata limeña, ¿no? Designada por una junta militar, porque la abuela, bueno, fue alcaldesa 20 años antes, pero en una provincia pequeña del Perú, pero fue la primera alcaldesa del Perú. Y otra historia muy importante, por ejemplo, es Rosa Augusta Rivero Ricaldi, ¿no? Que esta foto maravillosa de Martín Chambi, donde hay una mujer dando un discurso, ¿no? A un montón de hombres, y fue la primera abogada graduada de la San Antonio Abad de Cusco. Yo tengo la foto de su promoción, donde es ella sola en una promoción de 40 hombres, ¿no? Abogados. Y si no es por la familia, tampoco sabríamos qué es ella, porque el Mali hace una exposición de Chambi y confunde a esta mujer con Magda Portal y pone en la cartela, ¿no? Que es Magda Portal. Y si no es por la familia que dicen, hey, no es Magda Portal, es Rosa Augusta Rivero Ricaldi, es mi abuela, ¿no? Y acá tengo la foto, y acá tengo las fuentes, y aquí tengo los documentos, y aquí tengo esto, ¿no? Y si no fuera por eso, tampoco lo sabríamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que
en el caso de las mujeres, la forma, lo que tú mencionabas, Melissa, de que los artículos, si bien existen, tienen poca calidad, y esta ausencia de falta de referencias, yo creo que es buscar en las fuentes más insospechadas, en la prensa, por ejemplo, ¿no? Las artistas salieron reseñadas en prensa, entonces a veces con la fecha tú te puedes ir a buscar a los archivos, ¿no? No, definitivamente no todo sale de internet, ¿no? Prestar atención a estas investigaciones que han surgido últimas a profundidad. En los últimos años ha salido un libro dedicado específicamente hay un libro sobre Miguelina Costa, un libro entero sobre María Vice, un libro entero sobre Soy la Aurora Cáceres, un libro entero sobre María Jesús Alvarado, un libro entero sobre otra mujer que sale, sobre Teresa González de Fani, hay un libro que me he comprado sobre la huelga de Huacho y las mujeres, ¿no? Y todos ellos son de investigadores a los cuales si tú miras, bueno, a mí me sirvió mucho para los archivos impostores mirar sus fuentes, ¿no? Porque además te vas a dar cuenta que formaron redes, ¿no? Y eso te va a jalar a sacar aún más figuras a la luz. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Mirar, mirar estas investigaciones, mirar estos archivos, ¿no? ¿Dónde estamos buscando, ¿no? Las historias de las mujeres. Definitivamente, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que lo que decía Jacques Derrida, que la organización del archivo es un espacio de poder, ¿no? ¿Qué cosa visibilizas, qué cosa ocultas, censuras, revelaciones, ¿no? Dice tachaduras y revelaciones, ¿no? Habla de esto, ¿no? Entonces, como un mismo hecho, y eso es lo que yo he visto, ¿no? Esos hechos sucedieron. Algunos tienen archivos, ¿por qué no los hemos mirado, ¿no? ¿Por qué no hemos mirado esos archivos? ¿Por qué no son archivos populares? ¿Por qué no son fotos icónicas, ¿no? Porque han sido silenciados. Entonces yo pienso que hay que tener mucho ojo para un trabajo de archivo bien meticuloso, creo, para poder seguir descubriendo más mujeres o obtener datos de más relevancia, inclusive para los artículos que ya existen, ¿no? Perfecto, me encanta tu respuesta porque aquí está presente el señor Sixto Seguildo Regaray. Él es hijo de Apolonio Regaray y él nos apoyó brindándonos las fuentes para poder escribir el artículo sobre su mamá, que es una de las cultoras del mate de Cochas, una de las artistas tradicionales probablemente más importantes del Perú. Y no hubiera sido posible hacerlo sin el apoyo del señor Sixto. Entonces, veo que sí, que el trabajo que tenemos que hacer requiere mucho de hacer ese trabajo como de primario, de irse a buscar las fuentes, y eso lo hace divertido desde mi punto de vista, ¿no? Lo hace bastante rico, entonces, bueno, para las chicas que van a asistir mañana, ya tenemos esas pautas para el trabajo que vamos a hacer. Y para Carmen, bueno, un poco ya lo mencionaste en tu presentación, pero si pudieras darnos algunos consejos concretos desde tu perspectiva como wikipedista al momento de editar Wikipedia, ¿qué nos puede servir para hacernos esta experiencia más fácil, más placentera? Pues creo que lo primero es que traten de editar en compañía de otras wikipedistas, o sea, lo que va a pasar mañana es muy buena opción para empezar a editar Wikipedia. Lo segundo es que no tengan miedo de preguntar cualquier cosa, o sea, no hay, yo sé que es muy cliché y todo el mundo dice, no hay preguntas tontas, pero en serio, no hay preguntas tontas, o sea, hay cosas que yo después de 10 años, de pronto me preguntan y digo, no sé, nunca lo he usado, ¿no? Y entonces investigo y podemos dar como una respuesta. La otra es que lo van a ver mañana en el taller, tienen que tener mucha certeza de que la mujer de la cual van a escribir cumple con los requisitos de relevancia enciclopédica que marca Wikipedia. Si bien no hay ninguna regla que te diga que sí, que no tiene relevancia enciclopédica, en estos años nosotras hemos identificado que si no es factible
encontrar más de 5 referencias, que pueden ser en línea o pueden ser no en línea, ¿no? O sea, como bien decía Karen, o sea, no nada más está todo en internet, ¿no? O sea, hay libros, hay libros muy viejos que no están digitalizados, hay periódicos que no están en línea. Entonces, si ustedes no consiguen 5 referencias, eso lo digo porque es el número que nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? Puede ser que haya artículos con menos referencias y que permanezcan, pero si es difícil encontrar este número de referencias, es mejor que cambien de persona de la cual van a escribir, porque esto quiere decir que va a ser difícil demostrar esa relevancia enciclopédica, ¿no? Ante la comunidad. Y la otra es que no se asusten, o sea, si les mandan a borrado, si les borran el artículo, todavía hay varios pasos que hacer, no están solas, no, a todas nos ha pasado. Yo el otro día estaba viendo mis números porque pese a que llevo muchos años editando Wikipedia, no tengo tantas ediciones como las tiene un hombre, por ejemplo, pero estaba viendo que yo he creado 700 artículos nuevos y me han borrado 52. O sea, se me hace que es un número bastante alto porque es casi el 10% de los artículos que he creado, ¿no? Es verdad que llevo como 2 años que no me borran artículos, pero tenía 4 años, 5 años editando Wikipedia y me seguía pasando, ¿no? O sea, no se asusten, no es el fin del mundo, no avienten la compu, como yo intenté hacer la primera vez que me borraron. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y no están solas, ¿no? Yo por aquí, o sea, estoy muy contenta porque van a tener este acompañamiento y esta guía con el taller y con la edición o sea, como que no van a andar solas, pero me gustaría de todos modos dejar por si en un futuro se tienen alguna duda que ya no estén en la editatona y tal, me gustaría dejar, tenemos un grupo de Telegram, de Editatona. Entonces, si algún día tienen alguna pregunta o quieren enterarse de las siguientes editatonas que hay, no solo en México, sino en la región, pues pueden integrarse a ese chat. Es exclusivo para mujeres, pero bueno, pues es todo, son todas las recomendaciones. La verdad es que diviértanse mucho, es una experiencia que ojalá les guste tanto que cada que entren a un artículo y le ven un error, lo corrijan, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, tenemos que llegar a ocupar Wikipedia. Muchas gracias, Carmen. Bien, entonces ya llegamos al final del conversatorio. Únicamente agradecerles nuevamente a Karen y a Carmen por su participación. De verdad que estoy muy, muy agradecida, hemos aprendido muchísimo, siento que esto nos motiva más a hacer este trabajo. Mañana tenemos el taller, va a ser de 10 a 12, va a ser también vía Zoom, vamos a enviar el enlace de acceso esta noche y también algunos recursos de entrenamiento. Vamos a tratar de empezar puntuales porque tenemos poco tiempo, entonces les recomendamos conectarse 5 minutos antes de las 10. Creo que si no hay más preguntas, agradecerles a todas por venir el día de hoy. Y bueno, quizás sí comentar que Wikiacción Perú es un proyecto que tiene un financiamiento de la Fundación Wikimedia y gracias a eso podemos tener un programa más continuo de actividades, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dudas sobre Wikipedia, sobre estos temas de investigación sobre mujeres, pueden escribirnos. Patricia es quien ve las comunicaciones, entonces siempre estamos muy pendientes. Tenemos varias actividades que vamos a realizar a lo largo del año. En el caso de género tenemos la Editatón que se viene en marzo del 2020 y vamos a organizar también un encuentro número 2 de Wikimujer Perú. Todavía no tenemos definido el tema, así que estén pendientes y esperamos verlas en nuestra siguiente actividad. Muchas gracias.